Gloria al Señor. Vamos a la palabra, mis hermanos. Voy a invitarlos que vayan allá a la Biblia, a Jeremías 17. Váyase al capítulo 17 de Jeremías. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive y reina. Amén. Aleluya. Adelante. Jeremías capítulo 17. ¿Ya lo encontró? Amén. Bueno, usted ahí me sigue con su vista. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17, 19. Váyase al versículo 19. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santifica el día de reposo como mandé a vuestros padres. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos ante tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por este momento, Señor, que tú nos regalas. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Da palabra en esta tarde, Señor. Da alimento para tu pueblo, Señor. Para que crezca, Señor. Para que se edifique, Señor. Que crezca sano en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Prepárale su mente, Señor. Prepárale su corazón, Padre Santísimo, y que tengan un oído atento a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que atesoren tu palabra, mi Dios. Pero sobre todo, mi Dios, que pongan en práctica tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor, toma autoridad, Señor, contra toda cosa mala que se quiera manifestar, Señor, en contra de tu palabra, Señor. Ato y reprendo al espíritu inmundo de Jezabélico, Señor. Se echa fuera de este lugar en el nombre de Jesús, Padre Santísimo. Todo espíritu inmundo, Señor, que se levanta en contra de tu palabra, Señor, es echado fuera de este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santísimo. Atamos y reprendemos al hombre fuerte, Señor, y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de hechicería, de brujería, de santería, Señor, es quemada con la sangre de Jesucristo. Que tu pueblo, Señor, crezca en santidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santísimo. Bendito seas, mi Dios. Prepara los corazones, mi Dios, en esta hora. Unge mis labios, Señor, y que de mi boca solamente salga palabra edificante para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, cambia los aires, Señor. Cambia la atmósfera de este lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, mi Dios. Bendito seas. Bendito seas. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Dios. Tome asiento. Así ha dicho Jehová, dice la palabra de Dios. Desde que nuestro Dios comenzó a hacer la creación, dice la palabra de Dios que Él descansó. Tomó un descanso. Siendo Dios todopoderoso, el omnipotente, El Shaddai tomó un descanso. Él descansó siendo Dios, el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Descansó y se puso a observar su creación.
el tema de ahora, mis hermanos, fíjense bien cómo se llama el tema de ahora. Culto a la carga. A la gente le gusta ponerse cargas y le hace culto, le hace adoración a la carga en el nombre de Jesús. Mucha gente, y no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de los creyentes, hacen adoración a la carga. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice: echen sobre mí sus cargas. Amén, gloria a Dios. Echen sobre mí sus cargas. Fíjense, mis hermanos, hay muchos tipos de trabajadores que ellos viven, son trabajos muy pesados, trabajos donde llenan los furgones del tren, gente que está muy musculoso, a eso se dedica, a cargar los furgones de tren. Otros se dedican a llenar los trailers de mercancía, a pura canilla, a puro esfuerzo humano. Otros llenan trailers de pacas de alfalfa. Y ellos, mis hermanos, no pueden vivir con otro trabajo. No pueden vivir. Si usted lo mete a un trabajo donde requiera menos esfuerzo, se va a aburrir porque le gusta llevar la carga. Se goza levantando las pacas con unos ganchos. Usan unos ganchos y levantan las pacas. Y son gentes muy musculosas. Y es más, hasta los domingos se van a cargar las pacas, se van a cargar, por ejemplo, ahora que lleguen los tiempos de la cosecha, en agosto, julio, agosto, van a andar muchas gentes cargando los trailers de chile, de tomate, de sandía, de cebolla, ¿verdad? Y les gusta, van gozosos ahí a cargar los trailers. Pero pues yo estoy de acuerdo en esas gentes que a eso se dedican, ¿verdad? Pero el creyente, mi hermano, el creyente también se goza con las cargas. Se goza. Dice el Señor Jesucristo que a Él le pongamos nuestras cargas. Mateo 11:28, mire, váyase a Mateo 11:28. Ahorita leemos ese texto. Mateo 11:28. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo está diciendo que Él te quiere quitar las cargas, porque Él no quiere que lleves cargas. No quiere que tú estés cargado. El profeta Jeremías le habló nuestro Dios y le dijo: párate en las puertas, y párate en las puertas principales, porque dijo: párate por donde pasan los reyes, porque tenían que escuchar los reyes esta palabra. Así dijo Jehová de los ejércitos. Porque el pueblo, mis hermanos, no tomaba tiempo para descansar. El pueblo judío, mis hermanos, hasta los domingos hasta los sábados, el día del Shabbat, iban y hacían trabajos correspondientes a sus labores, a lo que ellos se dedicaban. Pero Dios les había ordenado, mis hermanos, fíjense bien, Dios les había ordenado que tenían que descansar el día del Shabbat. Párate en las puertas, le dice el Señor. Así dijo Jehová: guárdese por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Dice la palabra de Dios: guárdate de llevar carga en el día de reposo. Y el día del reposo para el creyente, mi hermano, empezó hace 2000 y tantos años, y aún el creyente, mi hermano, sigue llevando las cargas en su lomo.
dice la palabra de Dios, que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. ¿Por qué quieres llevar cargas si el Padre te da todo lo que le pidas? Todo lo que tú le pidas. Estás en el tiempo de reposo, mi hermano. Desde hace 2000 años vino Cristo. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios se hizo carne y tomó forma de hombre y se manifestó a los hombres y se entregó en sacrificio por nuestras vidas, pero también se entregó en sacrificio para quitarnos todas nuestras cargas. Él te quita todas las cargas que tú tengas, no te deja ni una. Pero ¿por qué te sigues echando cargas tú mismo? Es necesario, mi hermano, que entiendas que el tiempo del descanso empezó hace 2000 años. El pueblo judío se le obligaba, mi hermano, a descansar. Se le obligaba, fíjate bien. Lo más que podían caminar los judíos en el día del Shabbat era 1200 metros. Era lo más que podían caminar. Se les obligaba a no hacer trabajos, porque el día del Shabbat estaba representando el descanso que ibas a tener tú en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y tú ya descansas en Cristo Jesús. Es tu descanso, porque el Señor Jesús es el dueño del Shabbat. Él es tu descanso. Pero ¿por qué no descansas en Jesús? ¿Por qué descansas en tus preocupaciones? ¿Por qué descansas en tus necesidades? ¿Por qué cree que de pronto la gente no viene a los cultos, mis hermanos? Porque sigue llevando cargas, sigue llevando preocupaciones. Las necesidades que tuvo durante la semana se le acumularon y llegó el domingo, el primer día de la semana, como está estipulado que la iglesia se congregue, sigue con sus cargas y se envuelve en sus cargas, y entonces se hace un adorador del culto a la carga. Fíjese bien, comienza una idolatría, comienza la adoración, empieza una nueva doctrina, la doctrina del culto a la carga. No, es que yo tengo que llevarme mi paca de alfalfa aquí y ahí ando toda la semana, me la voy a llevar porque yo le hago culto a la carga. Imagínate que traigas aquí toda la semana una paca, pesa como 50 kilos una paca, que la traigas toda la semana, y si llega el domingo, no, yo no suelto la paca, yo no la dejo, es más, no voy al culto porque tengo que hacer culto sobre la carga. ¿Te fijas, mi hermano? Una nueva doctrina está surgiendo dentro de la iglesia cristiana, y eso se llama apostasía. Eso se llama idolatría. ¿Sabes cómo se llama también? Brujería. Se llama hechicería. Por eso ahorita cuando empezamos a orar, estuve reprendiendo toda la brujería y toda la hechicería, porque dentro del pueblo de Dios se practica la hechicería, se practica la brujería y la santería, porque las cosas del mundo, las cosas que se ven, las toman como ídolos, idolatran, y comienza el culto a la carga. Pero al que se le debe de dar a toda la honra y toda la gloria es a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios: estuve muerto y vivo. A Él
sea toda la honra y toda la gloria y toda la potestad. Nadie más merece adoración. Nadie más merece idolatría. Dice el Señor que Él es celoso. Dice la palabra de Dios: yo castigo la maldad de los hombres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si no, váyase allá a Éxodo 20, ahí lo va a encontrar. Y de pronto tú dices: pero yo no voy con los brujos, yo no voy con los hechiceros, yo no leo las cartas. Pero hay cosas que te apartan del Señor. Dice la palabra de Dios que el que se santifica, santifíquese más. Santifíquese más. No haga de su trabajo un Dios. No haga de sus labores cotidianas un Dios. Porque el Dios Todopoderoso lo derriba, lo tumba. Estábamos cantando hace rato que el Señor, que cuidáramos lo que teníamos, decía el canto, que guardáramos la corona. Pero a veces escuchamos los cantos, pero no lo asimilamos, no lo comprendemos, solamente lo cantamos y lo cantamos, pero no lo comprendemos, no lo digerimos. Todos los cantos, mis hermanos, son palabra de Dios. Todos los cantos han sido extraídos de la palabra de Dios. El primer día de la semana, mis hermanos, es para el Señor. Porque al pueblo judío se le había ordenado que descansara el día del Shabbat. Y se metió dentro de la ley de los judíos para obligar al pueblo a que descansara. Fíjese, mi hermano, está comprobado científicamente que aquella persona que no descansa, que trabaja y trabaja y se envuelve en sus labores cotidianas y no toma en cuenta que su organismo necesita descanso, se enferma, se le comienzan a morir células, se le comienzan a atrofiar órganos vitales, la sangre le comienza a circular más despacio. En pocas palabras, se llena de enfermedades. Dios le dijo al pueblo judío que descansara y se lo volvió a ratificar aquí en Jeremías 17:19. Así me ha dicho Jehová, le dijo el Señor a Jeremías, que dijera al pueblo: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guárdense por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Fíjese bien, la palabra de Dios fue ayer, la dijo Jeremías, es hoy y será mañana, porque la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Dios usaba todos los medios para que el pueblo descansara. Pero en estos tiempos, porque estás en el tiempo de la gracia, te vas a relajar y no vas a tomar en cuenta que tu cuerpo necesita un descanso. Echa sobre mí tus cargas, dice el Señor. Vénganse, vengan, descansen en mí. ¿No les he dicho? A Pedro le dijo: mira, Pedro, te voy a dar las llaves del reino.
Pero a cada creyente Dios le ha dado las llaves del reino para que las abra. Para que abra puertas. Dice la palabra de Dios que lo que tú abras aquí en la tierra se va a abrir en el cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Será posible que si tú abres bendiciones para tu familia, bendiciones para ti, Dios te las va a cerrar allá? No te las cierra. Porque nuestro Dios no es un Dios de mentira. El Señor te va a bendecir, te va a prosperar. En la tierra que Él te ponga, ahí te va a llevar bendición. Y dice la palabra de Dios que hasta que sobreabunde. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que descansar en Jesús. Tienes que alejarte de la apostasía en la que puedes estar cayendo. Que sutilmente el enemigo de Dios te está jalando a un estilo contrario al que quiere Dios que vivas. Dios quiere que seas bendecido. Dios quiere que seas prosperado. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Descansa en el Señor y aléjate de la idolatría, aléjate de la hechicería. Es necesario, mi hermano, que tomes en cuenta la palabra de Dios. Ni saques carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagas trabajo alguno, sino santifica el día de reposo como mandé a vuestros padres. Santifica, fíjate bien cómo dice la palabra de Dios: santifica el día de descanso. La palabra santificar quiere decir aparta el día de descanso. Es necesario que tú reposes en el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es nuestro descanso. Tienes que descansar en Él. No te fatigues tú solo. Todo lo que pidieres en oración, Él lo hará, dice el Señor. No te dejará solo. No te dejará. Mateo 6:32, váyase a Mateo 6:32. Dice la palabra de Dios: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tienes de todas estas cosas. Fíjate bien cómo dice enseguida, mi hermano: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los gentiles, o sea, la gente que no creía en Dios, se afanaba por las cosas del mundo. El mejor carro, la mejor casa, o tener un carro, pero se afanaba. Si no lo conseguía él, se afanaba y se afanaba. Hasta el día del Shabbat trabajaba, pero él se hacía de un carro. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ¿tú crees que nuestro Dios no sepa qué necesidad tienes? ¿Tú crees que Dios no sabe? Él sabe que tienes necesidad de las cosas, pero Él te pide que busques primeramente el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las cosas que tú necesitas serán añadidas.
entonces vendrá la bendición a tu vida. Porque si haces lo contrario, estás actuando como un incrédulo. Si tú no santificas tu descanso, estás actuando como un incrédulo, como alguien que escuchó la palabra, pero luego se le olvidó. O alguien que escuchó la palabra, pero no la digerió. Únicamente llegó al oído y de ahí se le olvidó. Santifícate, dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana. No te afanes, mi hermano, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjese, hasta la palabra de Dios le dice al trabajo su propio mal, porque te vas a cansar. Toma en consideración, mi hermano, que estás en tiempos en que ya no violas la ley de los judíos, ¿verdad? Estás en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que el que quiere asistir al culto asiste, ¿verdad? El que no quiere asistir no asiste. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Y así como dice la palabra de Dios, así se lleva a cabo. Si Dios le dijo a Jeremías, ve dile a mi pueblo que no lleven cargas el día de reposo, Él también te dice este día, que este día no te eches tus cargas. No te eches cargas. Santifica el día de descanso. Santifícalo, apártalo, porque tú también necesitas descansar. En físico, descansar espiritualmente en Jesús, pero tu físico también necesita descanso. Él quiere que reposes, quiere que descanses. Hay ocasiones, mi hermano, que cuando tú te afanas en las cosas del mundo y no descansas en el Señor, los sentimientos que tú traes por dentro no los afloras. ¿Por qué? Porque estás enfrascado en otras cosas. Mire, hay personas que están bien enfermas, pero se han propuesto alguna meta. No, si yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer aquello, ¿verdad? Y aún le vaya la vida, hasta en la noche andan trabajando, pero ahí pueden hasta quedar. ¿Por qué? Porque no han apartado su descanso. El creyente, mi hermano, tiene que enseñarse que debe de descansar. Primeramente nuestro Señor Jesús. Él es nuestro descanso. Él es tu descanso. Desde hace 2000 años el Señor vino para que descanses en Él. Los judíos les daban un día para que descansaran. Toda la semana tenían que ir a trabajar. Pero el Señor tuvo que decirle a Jeremías, ve, diles que descansen el sábado. Tienen que descansar. Violaban la ley de los judíos. Violaban la ley de los sacerdotes. Las imposiciones que les habían dado los sacerdotes, las violaban. Hay algunos elementos, mis hermanos, para que puedas alejarte de las cargas que tú llevas en tu vida. Uno de los elementos principales, mi hermano, para que tú puedas depositar tus cargas en Jesús, porque es probable que se te haga difícil, ¿verdad? Porque tú ves las cosas de manera natural, ves las cosas de una manera que
a lo mejor no le comprendes al Señor lo que Él te quiere decir, pero hay algunos elementos que Dios quiere para tu vida. Dios primeramente te quiere bendecir. Él quiere que te apoyes en Él. Y uno de los elementos principales, mis hermanos, de los elementos principales es que tú le tengas amor a Jesús. Y cuando tú le tienes amor a Jesús, mi hermano, le vas a tener amor a los hermanos. Y cuando tú le tengas amor a los hermanos, vas a tener amor para ir a congregarte. Porque si no tienes amor ni a Jesús, si no le tienes amor a los hermanos, no te van a dar ganas de ir a congregarte. No te van a dar ganas de cantarle al Dios vivo. Son elementos muy sencillitos que a lo mejor tú dices, pero pues eso yo me lo sé de memoria, pero necesitas practicarlo, llevarlo a cabo en tu vida. Decía el apóstol Pablo que es necesario que te disciplines en tu vida, ¿verdad? Es necesario que tú eches tus cargas en el Señor Jesús y comience ese enamoramiento a nuestro Dios. El enamoramiento no llega de la noche a la mañana. Tienes que enamorarte de Jesús para poder amar a los hermanos. Si no los amas, mi hermano, entonces vas a decir, pues si a los hermanos no los amo, menos voy a creer en la sangre de Jesús, que Él fue el que nos limpió de todo pecado, que Él es el que nos limpia de pecado y que nos limpia de toda maldad. Elementos muy básicos y muy sencillitos que tú puedes realizar en tu vida. Y entonces, mi hermano, entonces entenderás que todo lo que tú hagas durante la semana, el provecho te lo va a dar Dios. Toda la ganancia que te dé el Señor, lo vas a sacar en la semana. Y entonces dirás, el primer día de la semana, yo lo aparto para el Señor, porque este día le pertenece a Él. Y así como la iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana, yo también iré a la congregación, veré a mis hermanos y los saludaré. Me dará mucho gusto verlos, porque pasó una semana y no los vi, pero aquí estoy. El primer día de la semana le cantaré al Dios vivo. Mi hermano, es necesario que sientas que la carga que tú tenías se ha quitado. ¿Sabes cuándo vas a sentir que esa carga se te ha quitado, mi hermano? Nomás imagínate la paca de alfalfa que traías aquí en el lomo, porque tú misma te la subes. Como les platicaba hace rato, los que cargan pacas de alfalfa, ellos mismos se suben la paca de alfalfa al lomo. Y espiritualmente, mi hermano, es algo parecido que tú haces en tu vida. Pero ¿sabes cómo sientes tú cuando ya tu carga se ha quitado? Cuando comienzas a hablarle al Señor y que Él te dice, ¿sabes qué? Ve a ver a mis hijos allá en la congregación. Y Él te encamina. Y Él te dice, involúcrate. Porque Él mismo te dice, involúcrate ahí en sus quehaceres. ¿Qué hacen ellos ahí en la congregación? Participa. Y entonces entenderás que tú has sido apartado por el Dios vivo para vida eterna. Porque un día el Señor Jesús vino, se encarnó y murió en la cruz del Calvario por ti. Tú has sido limpiado, has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. No lo rechaces, mi hermano. Dice la palabra de Dios, vuelve el gozo de la salvación a mi vida. Es necesario que tú comiences a orarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero rectificar mi vida. Yo quiero enderezar el camino, Señor, porque creo que me estoy desviando.
De pronto parece como que se me hace muy fácil alejarme por un tiempo y luego regresar. Pero es necesario que se tenga la relación con nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. Y si tú tienes problemas con esto, de lo que ha dicho el profeta Jeremías, de que el día de reposo no se lleven cargas, es necesario que tú pases al frente. Si tú dices, bueno, yo parece ser como que me he estado alejando del Señor, parece ser como que algo pasa en mi vida, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y que el Señor comience en tu vida algo diferente. Que te moldee de una manera correcta. Que te moldee, como dice el canto, como dice la palabra de Dios, que te va a hacer llorar. Te va a quebrar. Porque te va a transformar en un vaso nuevo. Te va a hacer diferente. Es necesario, mi hermano, que descanses en el Señor. La evidencia, mi hermano, de que ya no llevas cargas es cuando amas a los hermanos. Y la evidencia principal de que amas a los hermanos es porque siempre estarás en las primeras filas delante de la congregación, adorando al Dios Todopoderoso, adorando al Dios Eterno, aquel que te ha sacado de lodo, aquel que te ha limpiado, aquel que ha bendecido tu vida. No te alejes de Él. Dios te dice este día, ven y echa tus cargas en mí, dice el Señor. Pero también te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites serán añadidas. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. En el nombre de Jesús, mi Dios, estamos ante tu presencia, Señor. Permite, Señor, que tus hijos no se alejen de ti, Señor. Permite que las labores que ellos realicen, Señor, las hagan durante la semana, Señor, y que el día de adoración, mi Dios, ellos sientan esa necesidad, Señor, sientan ese amor por ti, mi Dios, y corran apresuradamente, Señor, a adorarte en el nombre de Jesús. Ponles en su mente y en su corazón, mi Dios, el querer hacer, mi Dios, el querer tener, Señor, siempre tu presencia con ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santísimo, bendice sus vidas, Señor. Bendice sus vidas enormemente, Señor. Y que aquellas necesidades por las cuales ellos laboran, Señor, súpleles, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que ellos santifiquen, Señor, el día que tú les has preparado, Señor, para que su cuerpo humano, Señor, descanse y no los ataquen las enfermedades, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santísimo, cuida a tu pueblo, Señor. Cuida a tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo.